Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy traemos una noticia que seguro les va a sorprender, especialmente si eres fanático de las series turcas y sus estrellas. Nos adentramos en una confesión de Asal Kaya que ha dado mucho de qué hablar y también en las razones detrás de su decisión de no volver a trabajar con Atay Ulusoy. Todos los detalles sobre este tema están en el video de hoy, pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con tus seres queridos. Además, si quieres apoyar más nuestro trabajo, no dudes en hacer clic en el botón de unirse, nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, tus comentarios siempre son bienvenidos, así que déjanos tu opinión sobre este tema al final del video. Ahora sí, pasemos a lo importante. Asal Kaya es una de las actrices más queridas de Turquía. Con su gran talento y carisma, ha logrado conquistar a miles de fanáticos no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Es conocida por su participación en varias series exitosas, pero fue con Anferia Koydum, Mi nombre es Feria, donde realmente alcanzó la fama internacional. Junto a Atay Ulusoy, su compañero de reparto, protagonizó una de las historias más queridas por los televidentes. La serie fue un fenómeno, y la química entre los dos actores en pantalla fue tan evidente que los rumores sobre su relación fuera del set no tardaron en aparecer. Sin embargo, en una reciente entrevista, Asal Kaya sorprendió a todos con una confesión profundamente personal. En esta entrevista, transmitida en vivo, la actriz reveló las razones detrás de su decisión de alejarse de Atay Ulusoy, una decisión que sorprendió tanto a los fanáticos como a los medios. Esta declaración fue especialmente impactante porque, hasta ahora, ambos actores siempre habían mantenido una imagen profesional y respetuosa de su relación. La entrevista comenzó de manera tranquila, con Asal compartiendo detalles sobre sus nuevos proyectos y cómo ha logrado equilibrar su vida como madre con su carrera profesional. Pero cuando la presentadora mencionó a Anferia Koydum, la conversación dio un giro inesperado. Asal comenzó a hablar sobre lo que significó esa etapa en su vida y cómo la presión de ser parte de un éxito tan grande afectó su vida personal y profesional. Con voz temblorosa, Asal expresó, aquella etapa fue increíblemente hermosa, pero también muy difícil. Había muchísima presión, tanto por parte de los medios como de los fans, y éramos dos personas muy jóvenes intentando encontrar nuestro lugar en este mundo tan complicado. Estas palabras dejaron claro que lo que parecía ser un proyecto brillante a nivel profesional también había sido un desafío emocional para ella. A lo largo de la entrevista, Asal explicó que la presión mediática y las expectativas sobre su relación con Atay comenzaron a afectar la dinámica de trabajo entre ambos. En cuanto a esto, comentó, la gente piensa que si dos personas tienen una gran química en la pantalla, eso se traslada automáticamente a la vida real. Pero la realidad es muy diferente. En el set, no solo somos actores, somos seres humanos con emociones, tensiones y personalidades que a veces no encajan perfectamente. Fue aquí cuando la actriz reveló que, a pesar de la buena relación que siempre hubo en cuanto al respeto mutuo, había tensiones que no podían ignorar. Una de las declaraciones más impactantes que Asal compartió fue sobre el momento en que sintió que no podía seguir adelante. La actriz explicó, hubo un punto en el que sentí que había perdido el control de mi vida. Estaba tratando de cumplir con las expectativas de todos los demás, y en ese proceso, me olvidé de mí misma. Fue entonces cuando me di cuenta de que debía dar un paso atrás. No solo por mi bienestar, sino porque también quería recuperar mi autenticidad como actriz y como persona. Las lágrimas en los ojos de Asal mientras decía estas palabras tocaron profundamente a todos los presentes. Y los espectadores no pudieron evitar sentirse conmovidos por su valentía al compartir una experiencia tan personal. Asal también aclaró que no fue una decisión impulsiva. Por el contrario, fue el resultado de meses de reflexión y conversaciones con sus seres queridos. Sabía que esta decisión no sería fácil para muchos de mis seguidores, pero era algo que tenía que hacer para estar bien conmigo misma. Era la única manera de poder seguir creciendo tanto como persona como profesional, agregó. A pesar de las tensiones que vivió en ese entonces, Asal dejó claro que nunca perdió el respeto por Atay Ulusoy, es un actor increíblemente talentoso, y siempre le deseo lo mejor. Pero en ese momento, simplemente no estábamos en el lugar adecuado para trabajar juntos de manera saludable. Las palabras de Asal Kaya generaron una avalancha de reacciones en las redes sociales.
Los fanáticos, aunque sorprendidos, expresaron su apoyo a la actriz por su valentía al hablar sobre un tema tan delicado. Muchos de ellos elogiaron su sinceridad y la manera en que logró transmitir sus emociones sin tapujos. Sin embargo, también hubo quienes comenzaron a especular sobre si esta decisión de Azal fue influenciada por factores externos, como la presión de los productores o posibles conflictos detrás de cámaras que nunca llegaron a la luz pública. En el mundo del espectáculo, este tipo de decisiones no siempre son fáciles de entender. Varios actores y actrices que han trabajado con Azal en el pasado se han manifestado, destacando su profesionalismo y dedicación en cada proyecto. Algunos de ellos también han resaltado la importancia de priorizar la salud mental en una industria que puede ser extremadamente exigente y que no siempre toma en cuenta el bienestar personal de los artistas. Azal ha demostrado ser una inspiración para todos nosotros. Hablar abiertamente sobre sus desafíos personales es una gran muestra de fortaleza, expresó un colega de la actriz. Aunque el silencio de Atay Ulusoy tras la entrevista de Azal solo alimentó la curiosidad de los fanáticos, también ha generado un sinfín de especulaciones sobre lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras durante la grabación de Anferiakoidun. En entrevistas pasadas, Atay había mencionado que la serie fue una experiencia transformadora para él, pero también había reconocido que el trabajo en este tipo de proyectos puede estar lleno de retos y obstáculos. No solo profesionales, sino también emocionales. Mientras tanto, los medios no tardaron en hacer un análisis exhaustivo de la entrevista de Azal, poniendo especial atención a su lenguaje corporal y las emociones que transmitió a través de sus palabras. Se discutió sobre cómo la presión de los fanáticos y las expectativas del público pueden influir en las relaciones entre los actores, y cómo el constante escrutinio puede generar tensiones en los sets de filmación. Las dinámicas de poder dentro de la industria también fueron tema de conversación, ya que muchas veces se olvida que los actores son personas que, al igual que todos, tienen sus propios límites y necesidades emocionales. Después de la entrevista, Azal compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a sus seguidores por el apoyo que recibió. Decir la verdad nunca es fácil, pero saber que hay tantas personas que me entienden y respetan mi decisión hace que todo valga la pena. Gracias por estar conmigo en este viaje, escribió en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de cariño de sus fanáticos. Hoy en día, Azal Kaya sigue centrada en sus nuevos proyectos, demostrando una vez más por qué es una de las actrices más talentosas y auténticas de la industria. Aunque Anferiakoidun ya forma parte del pasado, el legado de esa serie y la emoción que despertó en millones de personas sigue siendo parte de su historia. Y así, Azal continúa avanzando en su carrera, creciendo y aprendiendo de cada experiencia. Queridos seguidores, ¿qué opinan de las palabras de Azal Kaya? ¿Creen que hizo lo correcto al tomar esa decisión? ¿O piensan que hay algo más detrás de su salida del proyecto? Dejen sus comentarios, estamos ansiosos por conocer su opinión. Como siempre, les agradecemos su apoyo y los invitamos a seguir con nosotros para más noticias exclusivas sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo video.